del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. La materia denominada Taller de Técnicas de Persuasión, Interrogatorio y Contrainterrogatorio corresponde a la actividad 2, video, que es un interrogatorio directo. Materia impartida por el docente doctor Efraín Grajales Núñez, su servidor José Francisco Ortega Barreiro. Los interrogatorios en el juicio oral penal son muy importantes para poder dilucidar la controversia a favor ya sea de la parte acusadora o quien defiende a una persona acusada. Es importante saber la estructura y la exposición de cómo es un interrogatorio, la manera correcta de realizar ese examen y en su caso el contraexamen de testigos o peritos. En este documental podremos ver los aspectos más importantes que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales en este tema. Las disposiciones generales del interrogatorio y contrainterrogatorio las encontramos de los artículos 371 al 376 de la Ley Ejecutiva Nacional en materia penal. En el artículo 371 encontramos como tema los declarantes en la audiencia de juicio. De ahí se sigue el desarrollo de interrogatorio para continuar con las reglas para formular preguntas en juicio, las objeciones, qué pasa en caso de encontrarnos un testigo hostil y la lectura que se puede o que se permite en apoyo a memoria para demostrar o superar algunas contradicciones en audiencia. En el caso de los declarantes en audiencia de juicio, vemos como objetivos que los testigos no puedan comunicarse entre sí, es decir, que llegado el momento, solo un testigo podrá comparecer, el otro o los otros tendrán que estar en una sala aparte, en donde no perciban, no se den cuenta lo que se les preguntó y lo que contestaron a ese interrogatorio. El juzgador identificará al perito o al testigo, estableciendo su nombre y sus generales, de dónde vienen, y en todo caso les tomará protesta y advertirá de las penas que incurren en caso de declarar con falsedad. También deben ser interrogados personalmente por quien ofreció la prueba, ya sea el acusador o el defensor, y se deberán referir a sus declaraciones y estas no serán sustituidas por las que emitieron en las carpetas de investigación por alguna entrevista a una autoridad distinta. Para el desarrollo del interrogatorio, el juez deberá protestar al testigo o perito, como ya lo hemos mencionado, tendrá que identificarlo, diciendo pues su nombre, sus generales, el motivo por el que está en ese lugar. Se le concederá el uso de la palabra al acusador o a la parte acusadora como el Ministerio Público, en su caso el defensor, para que pueda interrogar a su testigo. Y posteriormente, bueno, en el orden establecido o en el orden que pretende tanto el acusador como el defensor, bueno, se respetará el orden de el interrogatorio a cada uno de los deponentes, o sea, ya sea peritos o ya sea testigos. Asimismo, la parte contraria podrá contrainterrogar para, bueno, hacer ver algunas situaciones que les convengan de acuerdo a sus posturas. Los testigos tendrán que responder directamente a las preguntas. No se puede interrumpir tanto el cuestionamiento como la respuesta, salvo que exista una objeción por alguna pregunta o un cuestionamiento indebido. Y bueno, también para el caso de que el juez tenga que mantener el orden en la sala, bueno, podrá interrumpir el interrogatorio, perdón. Los jueces o el órgano jurisdiccional también podrán realizar algunas preguntas para aclarar los puntos en los que ellos tengan alguna duda. Y bueno, si el testigo no ha sido liberado, es decir, que el juez o los juzgadores no le han permitido que se ausente de la sala para ya no volver, entonces podrá ser de nuevo interrogado. Y a su vez, bueno, se podrá repreguntar sobre algunas situaciones. Las reglas para formular preguntas son
que estas deben ser de manera oral y sobre un hecho específico. No se permiten preguntas ambiguas o poco claras, que sean conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas y que tiendan a ofender o que pretendan coaccionar a quien está siendo interrogado. Las preguntas sugestivas se permiten solamente a la contraparte que ofreció el testigo en el contrainterrogatorio. Todo esto es decir que tendrá que sujetarse a estas reglas o a estas prohibiciones al momento de hacer o de formular un interrogatorio cualquiera de las partes intervenientes en el juicio oral, para que en su momento no sean objetadas y que no se cumpla el objetivo, que es conocer lo que percibió el testigo con sus sentidos. En el caso de las objeciones y que caigan en los supuestos de lo anteriormente señalado, bueno, tendrá la oportunidad la contraparte de decir la objeción y argumentar la situación para que el juez en su momento resuelva. Para que esta objeción surta su efecto, pues debe ser antes de que el testigo pueda responder o vaya a responder la pregunta. Y si el juez decide la pertinencia de la pregunta, pues no se admitirá recurso alguno. Y si la desecha, pues tendrá que eliminarse esa pregunta. En el caso de la existencia de un testigo hostil de la parte que ofrece dicho testigo o perito, se le permitirá, el juez permitirá que haga preguntas sugestivas cuando se conduzca de una manera como lo refiere el propio código, hostilmente. En cuanto se identifique esa situación, la parte oferente podrá pedirle al juez que le permita tratarlo como un testigo hostil y en su caso hacer preguntas sugestivas para que pueda desahogarse o desarrollarse el interrogatorio como pretende el ofertante. Finalmente, la lectura de apoyo en audiencias se permite solamente en el caso de que se tenga que apelar a la memoria o para demostrar o para superar contradicciones o solicitar aclaraciones pertinentes. El interrogatorio principalmente debe ser oral, como ya lo hemos mencionado, y por tal motivo no puede existir lectura tanto para preguntar como para responder. Pero, como en toda regla, hay casos de excepción, y esto es para señalar contradicciones o solicitar aclaraciones. Entrados en materia, podemos verificar entrados en materia, podemos hacer las siguientes interrogantes. Respecto de la carpeta de investigación 1202-2018, podríamos hacer al policía aprehensior las siguientes interrogantes. Ciro, ¿cuánto tiempo llevas siendo policía? ¿Qué antigüedad tienes en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas? ¿Qué cargo tienes en dicha dependencia? ¿Qué funciones realizas en esa área? Ahora, Ciro, díganos, ¿qué hacía el 22 de marzo a las 12:05? ¿Cuántas personas vio en el lugar al que arribó? ¿Cuántos pisos tiene ese inmueble? ¿Qué ropa traía el agresor? Y si puede describirlo. ¿Qué decía el agresor cuando usted llegó y lo vio? ¿Qué ropa traía la víctima? ¿Cómo era el cuchillo que traía el agresor?
Hubo resistencia del acusado en el momento que usted lo detuvo. ¿Qué pasó con el cuchillo? ¿Qué dijo el acusado cuando usted lo detuvo? ¿Dijo algo la víctima cuando usted detuvo al agresor? La gente que estaba en el lugar intentó agredir a la persona que usted detuvo. ¿Qué hizo después de detenerlo? Llevo 10 años siendo policía en diferentes corporaciones. Tengo 3 años trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas. Actualmente tengo el cargo de suboficial y cuando hago mi patrullaje tengo a cargo a mi compañero regularmente. Generalmente hacemos patrullaje preventivo y en caso de ser necesario intervenir por alguna emergencia o apoyar a otras autoridades para dar seguridad, lo hacemos, entre otras cosas. El 22 de marzo a las 12:05 hacíamos nuestro patrullaje preventivo, mi compañero y su servidor, a bordo de la patrulla 1302, cuando de pronto el C4 activó una llamada de emergencia. Nosotros nos encontrábamos en la calle Terán, en la colonia Terán, perdón, y el llamado de emergencia era para dar servicio en el número 2, en la calle 2, Oriente Sur, y entre la tercera y la cuarta sur. Se decía o se nos informó que había violencia familiar. Hicimos más o menos 15 minutos para llegar a dicho lugar. Ahí encontramos más o menos a la mitad de la cuadra un inmueble que era como de unas vecindades, donde una persona masculina nos informó que había un conflicto de una pareja y que necesitaban nuestra ayuda. Parecía ser que la estaba amenazando con una arma blanca. Por lo tanto, corrimos a través del pasillo de entrada, llegamos a un patio, los hechos estaban en el primer piso, subimos las escaleras y al ver los ingresos de algunas vecindades o algunos cuartos, afuera estaba una pareja, un sujeto, sujetaba ahora sí que a una mujer, la amagaba con un cuchillo. Dicho cuchillo lo paseaba entre el pecho y el cuello y amenazaba con hacerle daño. Entonces se veía a la persona muy asustada, era una mujer, una femenina que se veía muy asustada y en el momento en que cometió una pequeña distracción, me abalancé sobre de él, logré neutralizarlo, deteniendo el cuchillo, sometiéndolo. Posteriormente le quité el cuchillo, se lo pasé a mi compañero y pudimos lanzarlo hacia el piso al someterlo para ponerle las esposas. Posteriormente, bueno, pues lo bajamos por las escaleras, obviamente, y lo subimos a la patrulla. Solicitamos mando y conducción del Ministerio Público y nos informó que debíamos llevarlo al Ministerio Público sobre especializado en migrantes. En el lugar había unas 7 personas, de los cuales 3 de ellos parecían ser menores de edad, una persona que dijo ser el encargado del lugar y otros adultos vecinos. Esto ocurrió afuera del 5, perdón, del cuarto número 15. Es una vecindad
de 3 pisos, pero en su interior alcancé a percatarme de la existencia de unos 20 cuartos. El agresor traía pantalón de mezclilla, una camisa color roja, el cuchillo. La víctima se veía un poco desaliñada por algunas golpes que traía. Su ropa era blanca, su blusa era blanca, tenía un pantalón también de mezclilla y unos zapatos azules. El cuchillo que tenía el agresor era de mango negro, con mango negro, y era tipo sierra, no era picudo. Sí se veía filoso, pero era tipo sierra, como el que es para cortar el pan, más o menos. Sí opuso un poco de resistencia, pero no fue posible que lograra, porque en el momento de que se distrajo, lo primero que hice fue neutralizar la mano en donde tenía el cuchillo y posteriormente lo empujé. Con eso lo separé de la femenina y, sorprendido por esta situación, la persona no pudo resistirse y lo sometí tirándolo al suelo para poder posteriormente pues poner las esposas. El cuchillo se lo entregué a mi compañero y él se hizo cargo de resguardarlo hasta en tanto se hiciera todo el trámite correspondiente. Pues el acusado, como muchos, dijo que él no había hecho nada, que era inocente, que a él lo habían agredido, pero que no era su culpa lo que habíamos visto. La víctima estaba muy asustada, dijo que la quería matar, que gracias a que llegamos se evitó. Estaba muy nerviosa, decía algunas incoherencias de que siempre ha vivido esto, que la persona en todo momento la tiene amenazada, que ya tiene otras denuncias en contra de ella por los golpes que le da prácticamente a diario. Y bueno, es algo un poco doloroso, pero eso es lo que vimos. La gente más bien estaba asustada, así enojada, pero no intentó agredirlo. De hecho, pues bueno, por eso fue el llamado a nosotros. Llegamos en lo más rápido que se pudo y sometimos de inmediato. Entonces eso evitó que los testigos o los demás que estaban ahí pues pudieran involucrarse directamente con una agresión, ¿no? Como conclusiones, podemos decir que el interrogatorio es la parte central de la etapa de juicio. Hay que acreditar la teoría del caso y el diálogo entre el abogado litigante y el testigo provoca que se permita direccionar la teoría del caso sobre lo que cada uno pretende o cada una de las partes pretende. Como recomendación, tanto práctica como académica, es, en el caso del examen directo, es usar preguntas abiertas para recabar información general sobre un hecho específico, cerradas para obtener información concreta e introductorias para aproximarlo a algún momento o a alguna situación de la historia que se presenta. Y esto pues, apoyando con la declaración inicial. Es muy importante y es la parte toral de una audiencia de juicio el que se desarrollen unos interrogatorios pertinentes tanto a peritos como testigos, ya que estos son la base o lo que soporta lo que es la decisión judicial.